En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridísimos oyentes, a continuación escucharán una meditación de un texto de uno de los padres de la Iglesia. Pero antes de comenzar, quiero recordarles qué es meditar y quiénes fueron los padres de la Iglesia. La meditación es una forma de oración, una manera de hablar con Dios. Los comentarios que escucharán quieren convertirse en una ayuda para que puedan comunicarse con el Señor en una charla filial, cercana y cariñosa. ¿Y quiénes fueron los padres de la Iglesia? Fueron pastores, obispos, en su mayoría, que vivieron los primeros siglos de la Iglesia. Y ellos, en su predicación, en su enseñanza, en sus escritos, tuvieron que dar respuesta a cuestiones y dificultades morales y teológicas en ambientes muchas veces convulsionados por persecuciones, conflictos internos, por herejías y cismas. Y ustedes dirán, ¿y por qué puede ser conveniente meditar con textos de los padres de la Iglesia? Te voy a responder con la instrucción sobre los padres de la Iglesia en la formación sacerdotal, un documento de la Congregación para la Enseñanza Católica. Este documento nos dice que los padres de la Iglesia son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia. También que los padres fueron intérpretes de la Sagrada Escritura. Los padres tuvieron una ciencia teológica extraordinaria, fueron maestros de vida espiritual y apostólica. Y también los padres de la Iglesia fueron santos y sus escritos constituyen un verdadero tesoro para la Iglesia. Queridos hermanos, vamos a meditar en esta tarde un texto, un sermón concretamente, de San Panciano de Barcelona. Quizá nunca escuchaste el nombre de este padre de la Iglesia, y San Panciano pertenece a la segunda mitad del siglo IV y no tenemos muchas noticias suyas. Las pocas que tenemos se las debemos al testimonio de San Jerónimo, que alaba la integridad de San Panciano, de una vida muy generosa y entregada, un hombre muy elocuente en sus enseñanzas. Y aparte de algunos títulos de obras hoy completamente perdidas, no conocemos en la actualidad más que unas pocas páginas de este padre de la Iglesia, suficiente sin embargo para poner de relieve su calidad teológica y su maestría como predicador. A él se le debe la célebre frase llena de santo orgullo por la verdadera fe recibida en la Iglesia, aquella frase que dice: cristiano es mi nombre y católico mi apellido. En sus cartas y homilías reafirma frente a los errores de los novacianos, aquellos que limitaban el poder de la Iglesia para perdonar los pecados. Les decía que son pocos los textos que conservamos, y hoy les voy a leer algunos párrafos de un sermón suyo sobre el bautismo, y dice así: ¿y qué es la gracia
del bautismo. Es la remisión del pecado. Es por tanto un don. Cristo vino a rescatar al hombre y lo ha devuelto a Dios purificado, inocente, libre de la prisión del pecado. He aquí, dice Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamará Emmanuel. Se alimentará de leche y miel, que sepa desechar el mal y elegir el bien. A propósito de este hijo, el mismo Isaías añade más adelante: jamás cometió pecado ni profirió mentira a su boca. Poderosa por esta inocencia, Cristo emprendió la restauración de nuestra dignidad precisamente en una carne de pecado. El demonio, padre del pecado de desobediencia, que antes había engañado al primer hombre, se impacientó, se agitó y tembló. Era menester vencerlo. Aclaramos, está hablando de nuestro Señor, ¿no? Era menester vencerlo, abrogando la ley del pecado, la única que había permitido al demonio someter al hombre. El diablo se arma para combatir al inocente, con mayúscula. Está hablando de nuestro Señor. Ante todo recurre a la misma argucia con la que derribó a Adán en el paraíso. Insinúa a Cristo una cuestión de prestigio, como solícito de su autoridad celestial. Si eres el Hijo de Dios, le dice, di que estas piedras se conviertan en panes. El tentador esperaba que Jesús se plegaría a esta invitación para desvelar su naturaleza divina. El demonio no se detuvo allí. Le sugiere precipitarse desde lo alto, asegurándole que los ángeles, encargados por el Padre de llevarle sobre sus alas, lo recogerán con sus manos para que su pie no choque con ninguna piedra. Así, el Señor podría comprobar si en verdad se refería a él tales providencias dispuestas por el Padre, a las que el tentador le insta a acogerse. La serpiente, rechazada de nuevo, hace ya ademán de ceder y le promete los mismos reinos de la tierra que en otro tiempo había arrebatado al primer hombre. Pero en estos combates el enemigo es derribado, subyugado por la fuerza de lo alto, como dice el profeta, dirigiéndose al Señor. Tú acallarás a enemigos y rebeldes, y contemplaré tu cielo, la obra de tus manos. El demonio se había visto obligado a ceder, pero no se consideró derrotado. Recurriendo a sus habituales artimañas, sobornó a escribas, fariseos y a toda la ralea de sus cómplices impíos, excitándolos a la cólera, y después de haber engañado y empleado diversos métodos y actitudes hipócritas con el fin de engañar, al modo de la serpiente, a cuantos seguían al Señor, se confirmó el fracaso de sus tentativas. Al final, atacaron de frente, como salteadores, infligiendo a Cristo los crueles tormentos de la pasión. Esperaban así que, vencido por la humillación o el dolor, se permitiera alguna actitud o palabra injusta. Así el Mesías habría perdido al hombre, la naturaleza humana, que llevaba en sí, y habría abandonado su alma a los infiernos. Sus enemigos no tenían más que un deseo: poderlo contar como pecador. El aguijón de la muerte, dice el apóstol, es el pecado. Cristo resistió como aquel que jamás cometió pecado alguno y en cuya boca no se encontró engaño. Según hemos dicho, lo cual se verificó incluso cuando le conducían al suplicio. Allí estuvo su victoria, en ser condenado a pesar de su inocencia. Y continúa el texto, pero hasta aquí leemos y vemos cómo efectivamente el Señor consigue
superar estas tentaciones tremendas del demonio. El santo, San Panciano, nos habla de las tentaciones aquellas del desierto, cuando había estado 40 días y 40 noches ayunando, y nos habla de esa tentación tremenda, de cual el Evangelio no nos trae mucha información, pero podemos suponer que en el momento de la pasión, en Getsemaní, cuando llevaba la cruz, efectivamente el demonio atormentaría tremendamente al Señor para que no llevara a cabo esa obra de la redención. El demonio realmente no supo hasta el final si se trataba de Dios. Al final, en fin, se dio cuenta del fracaso y del error enorme que había cometido, porque efectivamente con la muerte el Señor redime a todos los hombres. El Señor vence la tentación, las tentaciones en reiteradas oportunidades. También nosotros rezamos con frecuencia, seguramente muchas veces al día, cuando decimos el Padre Nuestro con el corazón, le pedimos al Padre: no nos dejes caer en la tentación. Les recomiendo que aprovechen para leer lo que nos dice al respecto el Catecismo de la Iglesia Católica, que al tratar el Padre Nuestro habla de este artículo en el número 2846 y siguientes, ¿no? Y el Catecismo, entre otras cosas, nos dice que los pecados son siempre fruto del consentimiento de la tentación. Siempre que el hombre decide, porque en el pecado siempre hay un conocimiento y hay una decisión, hay una voluntad, siempre que el hombre decide desobedecer a Dios, obrar contra su voluntad, entonces está pecando, lo está ofendiendo. Nosotros rezamos: no nos dejes caer en la tentación. Es obvio que Dios no quiere que caigamos en la tentación. Dios lo que quiere es liberarnos del mal. Pero el Señor nos ha regalado el enorme bien que supone la libertad. Dios no quiere imponer la verdad, Dios no quiere imponer su voluntad, sino que nos deja libres. Y nosotros podemos optar por obedecer a Dios, en seguir sus mandamientos o hacer nuestra voluntad. Nosotros, cuando rezamos el Padre Nuestro, le pedimos justamente que nos fortalezca para no caer en la tentación. Le pedimos en el Padre Nuestro esa fuerza y ese discernimiento también. Discernimiento, dice el Catecismo, que por un lado nos hace distinguir entre lo que es la prueba y lo que es la tentación. Y el Catecismo también distingue, y lo sabemos, la diferencia que existe entre sentir y consentir, o ser tentado y consentir a la tentación. Porque una cosa es que uno de pronto vea un camino para ofender a Dios, que se presente, ese camino que se presenta de modos muy diversos y en muchas ocasiones, independientemente de la voluntad de uno, y ahí está justamente la prueba, ahí está la tentación. Y según lo que nosotros elijamos libremente, habremos optado por Dios o habremos caído en la tentación. Cuando nosotros rezamos en el Padre Nuestro: no nos dejes en la tentación, estamos pidiendo al Señor que en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de elegir, sepamos elegir bien, sepamos elegir la verdad, sepamos elegir la voluntad de Dios y sepamos rechazar esas insidias del demonio o esas debilidades nuestras. El discernimiento también nos ayuda a desenmascarar la mentira de la tentación, porque el demonio, que es el padre de la mentira, engaña en la tentación siempre con mentiras. Por ejemplo, a Adán y Eva les dijo que si ellos comían de aquella manzana, bueno, iban a ser como Dios. Y Adán y Eva cayeron en ese pecado y no se hizo lo que el demonio decía. El demonio le promete al mismo Jesucristo todos los reinos de la tierra y esos reinos no eran suyos, ¿no? Y a nosotros también nos
acosa con su tentación y con sus mentiras. Por eso le pedimos al Señor, el Padre Nuestro, le pedimos ahora en este rato de oración, que nos ayude a discernir y a descubrir esa mentira del demonio, esa mentira que presenta el pecado como quizá una salida de lo más, no sé, o divertida, o una salida en la cual uno sale tan bien parado, o que consigue bienes materiales, o honor, o riquezas, o la tentación del tipo que sea. Pero aquellos bienes, entre comillas, que se alcanzan a través del pecado, son bienes que tarde o temprano terminan jugando completamente en contra. Por eso, ante la tentación, rechazar la tentación siempre. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque siempre es el corazón del hombre, de lo más profundo que tiene el hombre, y allí es donde decide justamente sobre el bien y sobre el mal. Recordamos que nos dice la Escritura que es del corazón del hombre donde salen las cosas más santas y las cosas más tremendas. Nos dice San Mateo en su capítulo 15, dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre. Por eso es bueno que nosotros procuremos que nuestro corazón se vaya pareciendo cada vez más al corazón del Señor, que todos nuestros amores, que todos nuestros afectos puedan pasar por el sagrado corazón de Jesús. Es muy importante que no llenemos el corazón de maldad o de egoísmo o de pecado. Ya nos dice la Escritura, no se puede servir a dos señores. Y también nos preguntamos con la Escritura, ¿dónde está tu tesoro? Porque allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nosotros le volvemos a decir al Señor que queremos que nuestro tesoro sea Él, que sea su Madre bendita y que sea todo lo bueno y santo, y que justamente queremos dejar de lado aquello que supone una ofensa, aquella que supone un pecado. Recordarán, el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad, contra la conciencia recta. Pecar es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. El pecado es siempre una ofensa a Dios. Contra ti, solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí, nos dice el Salmo. Por eso nunca podemos aceptar lo que sea pecaminoso. Aunque tuviésemos unos fines extraordinarios, el fin nunca justifica un medio pecaminoso, un medio que ofenda a Dios. Nosotros, en cambio, lo que queremos es justamente estar, como nos dice la Escritura, vigilantes, ¿no? Vigilancia es esa guarda del corazón. Vigilancia es la actitud que tenía el Señor por la que superó el pecado. La vigilancia de la que nos habla la Escritura es la que va de la mano de la oración. Efectivamente, un alma de oración tiene, podríamos decirlo, todas las herramientas o todo el poder para rechazar las tentaciones. En la hora de la tentación, orar es ya vencer. Cuando nos viene a la imaginación, cuando nos viene a la memoria, cuando de pronto viene una persona que pueda ser una tentación, rezar, pedir ayuda. Y así venceremos. Así venció el Señor, así nos dio ejemplo y así tenemos que hacer también nosotros. Tentaciones, en fin, tenemos de todo tipo y color. Si pudiera hacer una lista de tentaciones, creo que no terminaría nunca, pero podemos pensar, no sé, tentaciones contra el primer mandamiento, tentaciones para... el pecado de la pereza, el pecado de la tibieza, el pecado que nos lleva a no querer, no sé, rezar por el esfuerzo que esto supone, ¿no? O para el tercer mandamiento, uno no quiere ir a misa porque, aquello cuesta trabajo, uno prefiere estar en su casa. Tantas tentaciones que se presentan contra el cuarto mandamiento, contra los padres, contra la familia, contra las personas que de alguna manera son una autoridad. El quinto mandamiento, difícil que uno vaya a matar a alguien. En fin, todos somos capaces de todos los horrores, ¿no? Y de todos los errores. Pero el odio
a las personas también entra dentro de este quinto mandamiento, ¿no? Y a veces se nos presentan tentaciones para tener esa malquerencia, ese rencor. Contra el sexto y noveno mandamiento tenemos tentaciones, pero la calle, la televisión, el internet, las personas, en fin, hay una tentación, se ofrece una tentación muy grande para ofender a Dios, haciendo un mal uso de la sexualidad. Tenemos que rechazar. La mejor manera de superar las tentaciones justamente es teniendo la valentía de huir, teniendo la inteligencia de no dialogar con la tentación, porque el demonio es muy inteligente y nos puede ir enroscando su cola y terminar convenciendo. Por eso lo mejor ante las tentaciones es rechazarlas de plano, con la oración y después cambiando de actividad, si es que efectivamente esa actividad es la que nos puede llevar a caer en el pecado, cambiar de actividad o irse de ese lugar o lo que sea necesario, pero poner los medios para no ponernos nunca en ocasiones próximas a pecar. No hay derecho a ofender a Dios, que es tan bueno, que tanto nos quiere. No nos dejes caer en la tentación. Rezamos en el Padre Nuestro y terminando esta meditación se lo pedimos de un modo particular a la Virgen María, nuestra Madre. Y se lo podemos pedir con la oración del Ave María, que nosotros la rezamos también tantas veces. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces, Madre nuestra, Virgen Santísima, ruega por nosotros pecadores, ahora que estamos en la lucha, ahora que tenemos que rechazar justamente las tentaciones que puedan venir del maligno, de nuestra propia debilidad, ahora que estamos en el campo de batalla. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, para que efectivamente podamos alcanzar la bienaventuranza eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.